Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 61, Individuo. Con el fin de las sugerencias finales del profesor Wright, toda la clase se apresuró a comprar lo que les faltaba. A diferencia del resto, Clark, María y Ralph ya se habían preparado. Por supuesto que tú eras el que estaba listo. Probablemente ya echaste un vistazo a los monstruos que hay en la mazmorra. Ralph, solo porque sepa leer no significa que debas enojarte. Cualquiera aquí puede aprender a leer también. La ingeniosa respuesta de Clark le valió un intento de puñetazo por parte de Ralph. No llegó ni cerca de él, pero fue la única represalia. Es mejor no estar desprevenido. Ustedes también están listos. Es bueno verlos aprender una lección en lugar de buscar pelea. La fría respuesta de María hizo que Ralph volviera a guardar silencio. Si viniste porque quieres ser un trío en el calabozo, no diré que no. No me importa tener un escudo de carne sin cerebro para proteger a Cream. Clark sonrió mientras se burlaba de Ralph. Si tienes que saberlo, quería que la gente pudiera atacar con nosotros ya que mi compañero todavía está trabajando en aprender la habilidad de la punta de acero. Esta era una habilidad común que debía aprender un jabalí de pelo de acero. Haría que los pelos a su alrededor estuvieran muy afilados para poder atacar a los oponentes con más daño. Por un momento, Clark se preguntó si existía una habilidad de dragón limo como esa. Cream tenía escamas duras, por lo que tenía el potencial de dañar a sus oponentes con ellas. Si existiera la posibilidad de que pudiera hacer más que eso, también sería bueno. Aún no sabemos cómo nos dividirán. La profesora Wright dijo que nos lo contaría todo mañana por la mañana cuando camináramos hacia las mazmorras. Como María suponía que los tres terminarían juntos de todos modos, él no pasó de esto. Primero quería ver cómo se desarrollaba todo. Me sorprende que tantas mazmorras estén ancladas de forma segura en los terrenos de la academia. Es perfecto para nosotros entrenar sin tener que salir. Estoy de acuerdo con eso. Creo que Cream aprenderá mucho mientras esté allí. También ofrece muchos buenos materiales para que los consigamos. Quiero obtener tantos núcleos de limo como sea posible. Cuantos más tipos elementales, mejor. Por mucho que Clark tuviera en mente la experiencia de las batallas, estaba concentrado en el hecho de que podía ganar una gran cantidad de dinero. Ambos deberían ir y descansar. Nos iremos muy temprano mañana. María de repente se detuvo y los regañó por mantener la conversación. Por mucho que Ralph y Clark quisieran discutir contra María, ella tenía razón. Era mejor meditar un poco más mientras dormía de verdad. Después de revisar 2 veces sus suministros dentro de su anillo espacial, Clark hizo lo mejor que pudo para meditar y dormir. Cream y Debbie estaban seguros de que podrían dar lo mejor de sí durante la mazmorra. La única pregunta que quedaba era si Debbie sería capaz de marcharse por sí solo y con seguridad. Necesitaba buscar buenos materiales y posibles oportunidades de crecimiento. Una vez que el sol apenas comenzaba a salir, Clark ya estaba completamente despierto. La próxima vez que me saques de la cama por el tobillo y no muera nadie, te castigaré. Cream le había hecho exactamente eso a Clark una vez que notó que el sol comenzaba a salir. No fue el mejor despertar. Sin embargo, ayudó a Clark a despertarse y llegar antes al punto de reunión de clase. Clark, llegas temprano. Es una buena actitud tenerla hoy. El profesor Wright estaba tomando té tranquilamente y leyendo algunos libros mientras esperaba el resto de la clase. Espero que estén preparados para hoy. Puede ser una gran prueba para los individuos. Lo estoy, ya veo. Estoy preparado para eso. Clark captó el doble significado de las palabras del profesor Wright. Ella le estaba diciendo claramente que esta no era una exploración grupal sino individual. Y ese parece ser el último de tus compañeros de clase. Todos parecen haberse unido. Bien. Clark observó cómo el resto de los estudiantes entraban al salón de clases.
Mayra y Ralph entraron justo detrás de todos mientras obviamente buscaban a Clark. Clark, no estabas afuera. A María le preocupaba que él durmiera hasta tarde. Llegué temprano, prepárate para una exploración individual. Recibí una pequeña pista. Clark le guiñó un ojo y siguió al profesor Wright, que ya había conducido a la clase hacia unas escaleras cerradas con llave. Esta es la escalera del sótano. Solo puedes entrar aquí con fichas especiales dadas por los profesores. Como estoy contigo, los guardias no te triturarán en carne seca. La sonrisa habría sido dulce si no fuera por el contexto. Su profesor hablaba muy en serio que los estudiantes podrían ser atacados por bestias si rompían las reglas y bajaban aquí. Además, todos entrarán solos a la mazmorra. No tengo que decirles por qué. Ya deberían saberlo. Están tomando su primer examen. Las palabras destrozaron la atmósfera excitada. Lo que quedó fue un aire tenso de preocupación. Ninguno de ellos había ido solo a un lugar tan peligroso como este. No se preocupen por la seguridad. Esto se considera más débil que el cementerio de duendes. Tendrán que seguir las instrucciones del examen una vez dentro. Espero que todos regresen con una calificación decente. Si no, su clase se reducirá. Serían expulsados de la clase élite si no obtuvieran una puntuación lo suficientemente alta. Tenías razón, maldita sea. Ralph pisoteó levemente. Esperaba tener compañeros de equipo para poder seguir practicando las habilidades que quería que su jabalí aprendiera. Desafortunadamente, todos tuvieron que repensar sus planes. No fueron los únicos en la clase que habían pensado en agruparse. Debería ser esto. Noté que parece lo mismo que una puerta de piedra. Nada complicado. Aún así, el profesor Wright golpeó la puerta y muchos patrones se iluminaron en ella. Se formaron runas y círculos mágicos. Cuando agregas un poco de tu energía, esto sucede y se abren. Las puertas son las puertas al calabozo. Nunca te sorprendas por el tipo de ambiente que hay debajo. Ya habían aprendido que una mazmorra no significaba que solo hubiera una cueva debajo. Significaba que podrían estar dentro de un vasto bosque, un volcán o incluso en medio de un océano. Ahora, Clark, como máximo anotador de tu clase puedes seguir adelante. El siguiente será. Clark dejó de prestarle atención al profesor Wright mientras daba un paso adelante. Tan pronto como cruzó el umbral se encontró en un espacio oscuro. Bienvenido estudiante, Clark. Has sido llevado a la gran mazmorra de examen de la Academia Nova. Los mentores te miran con expectativas. Hay varios pisos en esta mazmorra. Serás evaluado en cada uno bajo mi supervisión. Prepárate para el primero. Suelo, campos de limo. Clark escuchó las palabras cuando aparecieron orbs brillantes a su alrededor. Este tenía que ser el mejor dejado para controlar la mazmorra de la que le habían hablado. Sin embargo, solo pudo pensar en esto durante un tiempo. Descubrió que de repente había aparecido en otra parte. Capítulo 62, brisa tranquila. Toda el área alrededor de Clark era un campo de hierba. La hierba era todo lo que podía ver de un lado a otro. La hierba alta se movía con la suave brisa. Si no escuchaba las palabras de la bestia que controlaba la mazmorra, entonces no podría procesar el cambio radical que tenía ante él. Crim, este es el primer piso de la mazmorra de limo. Por lo que puedo ver, tendremos que lidiar con limos de tipo viento. Tal vez más. No había nada que Clark pudiera ver a su alrededor. Empezó a pensar en cuál podría ser el camino para progresar y hacia dónde debía ir. Si estoy adivinando correctamente, debemos seguir bajando. La mazmorra tenía escaleras que conducían hacia abajo cuando entramos. Por lo tanto, debemos seguir avanzando por este campo hasta encontrar escaleras. Clark utilizó el pensamiento crítico que había entrenado a lo largo de los años en esta y en su vida anterior. No mucha gente podía pensar en problemas como este, pero Clark se sintió bendecido de poder hacerlo. Mientras Clark retiraba la lanza de su anillo espacial para protegerse, Crim tomaba la iniciativa con cautela. Sabía que Debbie estaba manteniendo segura la espalda de Clark, por lo que se suponía que debía proteger el frente. Los únicos puntos débiles eran sus lados.
Eso hizo que los tres se dieran cuenta de que algún día sería mejor dar la bienvenida a nuevos compañeros. Pero este no era el momento para tales pensamientos. Crim, pato. Clark vio una forma extraña rebotar sobre la hierba. Al mismo tiempo, una hilera de hierba fue cortada con una pala de viento que provenía de la forma redonda que rebotaba. Crim saltó y rodó evitando por poco la pala de viento. Habría podido reparar su cuerpo si hubiera sido golpeado, pero eso disminuiría sus posibilidades de atacar. Por lo tanto, Clark pudo contenerse mientras Crim seguía la hierba ahora aplastada para sacar la bola ligeramente verde de limo que rebotaba frente a ellos. El color verde azulado del limo cambió cuando comenzó a rebotar nuevamente, desafortunadamente fue demasiado lento. Crim era mucho más rápido que él, por lo que usó sus garras para perforar el cuerpo del limo. En el instante en que tocó el núcleo de Baba, se hizo añicos. Había casi cero defensa física para los slimes. Cuando Crim le llevó el pequeño cristal a Clark, Clark solo pudo quedar impresionado. Buen trabajo. Ese es un cristal de viento que podemos llevarnos a casa. Antes de que Clark pudiera tomarse un momento para considerar los otros peligros que estos lodos de viento podrían poseer, se escuchó el sonido de 3 palas de viento más acercándose. Clark y Crim se alejaron de donde estaban. Toda el área en la que se encontraban fue cortada, haciendo que pareciera que se había creado un campo de batalla para ellos. Lo que se reveló fueron 3 lodos de viento ligeramente más grandes con coloraciones azules y verdes más intensas. Debbie, mira qué puedes hacer con el del medio. Crim y yo nos encargaremos de los demás. Sin preocuparse de que Debbie quedara expuesta, Clark comenzó a usar sus pasos fantasmales para acercarse al limo del viento a la izquierda. No le preocupaba que Debbie quedara expuesta porque nadie más que la bestia dentro de la mazmorra lo vigilaba. Esa bestia singular solo iba a crear un grado basado en lo que Clark podía hacer. No era su trabajo informar más que eso. También estaba el hecho de que Clark podía sentir que la bestia no estaba interesada en más después de ver el potencial del estudiante. Con la caída de la luna, Clark logró apuñalar el núcleo del limo de viento. No tenía forma de resistir la fuerza que Clark tenía después de moverse detrás de él. Es posible que el limo se haya centrado en Clark, pero claramente solo podía enviar cortes de viento una vez de vez en cuando. Tomó tiempo generar energía. Lo que Clark no se dio cuenta fue que el limo en realidad no tenía espalda. Podía ver todo alrededor de su cuerpo. Cuando Clark apuñaló el núcleo del limo, vio que el limo había comenzado a crear una pala de viento en su dirección. No había forma de acercarse sigilosamente a un anime así a menos que pudieran volverse invisibles como Debbie. Mientras Clark aprendía esta lección, Crim había eliminado fácilmente el limo del segundo viento con sus garras. Había usado el mismo ataque y se acercaba para llevarle el cristal de viento a Clark. Debbie estaba teniendo todo lo contrario. Estaba luchando. Sus mordiscos no perforaban el limo y, en cambio, solo intentaba remodelarse después de que el daño ya estaba hecho. Como Debbie no pudo contactar con el núcleo, incluso el daño espiritual fue negado. Fue un resultado interesante que ninguno de ellos esperaba. Con rabia por no poder atacar a los slimes, Debbie hizo algo inesperado. Intentó cambiar la forma de su propio cuerpo. Algo que Clark no estaba seguro de que Debbie hubiera podido hacer. Sin embargo, ante sus ojos, vio a Debbie formar garras. Grandes garras blancas con puntas negras. Se arquearon grotescamente fuera del cuerpo más pequeño de Debbie y cortaron con energía siniestra. La energía pareció hacer que el cuerpo de limo se arrugara y el núcleo se rompiera a pesar de que Debbie no había hecho contacto directo con el núcleo. Clark solo pudo permanecer en estado de shock mientras descubrió que al análisis de Debbie se le había agregado una nueva habilidad de ataque. Debbie, descubriste cómo usar la energía de la muerte del otro día en un ataque de garra. Ese ataque se llama garras mortales. Es incluso mejor que el ataque de garras de las sombras de los monstruos de tipo oscuro. Clark tenía la educación suficiente para saber que el ataque de la garra de las sombras era uno que Debbie podría haber obtenido usando la energía de la oscuridad. Pero en cambio, se había centrado en la energía de la muerte. Los resultados fueron un ataque que Clark no había creído posible. Naturalmente, Debbie se acercó a Clark y esperó más elogios. Puede que haya actuado con ira,
pero se las arregló para hacer algo que le pareció natural. Algo que había sentido encajar en su lugar como si esperara el momento adecuado. Si sigues así, derrotaremos a muchos más slimes en poco tiempo. El cristal del limo que atacó Debbie estaba bien, pero estaba claro que otras energías se habían visto obligadas a abandonar el cuerpo del limo. Las garras también habían usado mucha energía de Debbie. Clark podía sentirlo. El ataque fue más poderoso pero tuvo un precio. Solo mantente bajo control cuando lo uses. No quiero que te desmayes en medio de una pelea. Mientras Cream vio la fuerza de Debbie. También vio que era débil. Debbie era la bestia más fuerte entre los dos. ¿Cómo pudo Cream permitir esto? Era un limo de dragón. Un dragón. Esto hizo que se irritara mucho más en comparación con lo que Clark esperaba. Y llegó justo a tiempo. Una enorme pala de viento se disparó por el aire hacia el grupo. Todos lograron tumbarse en el suelo tan pronto como escucharon el cambio de viento. Lo que vieron cuando miraron hacia arriba fue que una enorme extensión de hierba estaba aplanada. Un limo de viento aún más grande estaba delante de ellos. Uno que seguía haciéndose más grande a medida que los pequeños limos se derritían en él. Capítulo 63, Slimes cortantes. Esta es la habilidad única de los slimes. Pueden fusionarse en un poderoso cuerpo de slime gigante. Ten cuidado, será más difícil de vencer. Clark comenzó a moverse usando la técnica de los pasos fantasmales. Tuvo que esquivar las palas de viento más pequeñas que el limo gigante podía arrojar fácilmente. Por lo que Clark pudo deducir, el limo gigante pudo lanzar palas de viento más pequeñas mientras preparaba una pala de viento más grande. También fue fácil ver que el núcleo estaba formado por múltiples núcleos de limo fusionados. Esto le permitió controlar un cuerpo más grande y reunir más energía elemental. Cream todavía estaba en un estado de molestia. No quería ser superado por Debbie, ni quería que un limo tan humilde lo derrotara. Cream era un dragón hecho de baba. Había ascendido por encima del limo simple y débil que podría haber sido. Tenía pura esencia de dragón que era parte de su alma. Nunca perdería ante un limo inferior. El rugido amenazador que lanzó Cream atrajo la atención del limo gigante. Otra gran pala de viento voló hacia Cream, que él esquivó fácilmente con un salto y un batir de alas. Clark vio que Cream había usado sus instintos para esquivar el ataque y copiar la forma en que una cría normal usaría sus alas para saltar más alto. Muchas crías no podrían usar sus alas para nada más que saltar más alto durante años antes de poder volar adecuadamente. Clark tenía algunas dudas de que Cream alguna vez volara porque carecía del cuerpo y las alas adecuadas que tenía una verdadera cría de dragón. Pero, para su sorpresa, su punto de vista estaba cambiando. Desde que Cream había tomado todo el foco del limo gigante, Clark había comenzado a apuntar a los pequeños limos que intentaban unirse al limo grande. Debbie también se estaba conteniendo lista para ayudar a Clark a defender. Después de que le dijeron que tuviera cuidado al usar sus garras mortales, se lo tomó en serio. No podía caer inconsciente mientras Clark y Cream luchaban contra un duro oponente. Los constantes saltos y esquivas de Cream lo acercaban cada vez más al gigante limo de viento. Hizo que el limo del viento enviara ataques más frenéticos. Sin embargo, las pequeñas palas de viento aleatorias no eran nada. Cream todavía era demasiado rápido para que pudieran siquiera rozar su cuerpo. Eso significaba que podía llegar fácilmente al lado del limo de viento gigante que se congeló al encontrar a su oponente justo al lado de él. Crimson, acaba con ese enemigo. Clark ordenó a Cream que derrotara a su oponente. Eso era todo lo que Cream también tenía en mente. Se sumergió dentro del cuerpo del limo del viento y comenzó a morderse los dientes. En cada mordisco de los colmillos del dragón, Cream se tragó el cuerpo del lodo de viento y parte de su energía. Este método fue perfecto para Cream porque descubrió que podía fácilmente tomar el cuerpo del limo como suyo. Los nutrientes no fueron suficientes para lograr mejoras radicales, pero eso no importó. Esto estaba causando que el limo gigante perdiera masa y cayera en pánico. Las palas de viento se dispararon matando a los pequeños limos de viento cercanos con una fuerza abrumadora. Clark y Debbie se retiraron y observaron cómo Cream se acercaba al gran núcleo del limo de viento gigante. Con un solo mordisco,
el núcleo se hizo añicos revelando un hermoso cristal mixto azul y verde. Cristal de viento grande poco común. Este gran cristal de viento es perfecto para los domadores de bestias que intentan agregar energía elemental de viento a su espacio de domesticación. Para empezar, es necesario que algunos domadores incluso abran los espacios de domesticación. También se puede utilizar para forjar equipo único en manos de un herrero de confianza. Si se alimenta con un limo de viento, existe la posibilidad de crear un limo gigante o un limo rey más poderoso. Rey limo. Clark no estaba seguro de si un limo rey era una bestia legítima. Había visto algunas menciones de ellos en libros, pero nada real. Si fueran una bestia que podría estar por aquí, Clark se preguntó qué podrían tener dentro de su núcleo. ¿Qué respeto puede obtener al luchar contra uno? Justo cuando Clark había terminado de recoger los numerosos cristales de viento del suelo, Debbie se vistió para mirar. Debajo de la hierba donde había aparecido el limo gigante, había escaleras. Buen hallazgo, a ambos les está yendo muy bien hasta ahora. Tenemos una cantidad decente de cristales de viento. Si vamos bajo tierra, eso significa limos terrestres. Tal vez más. Con la energía victoriosa que poseían, los tres no temieron bajar al segundo piso de la mazmorra. Desafortunadamente, no estaban preparados para la emboscada. Antes de haber bajado la mitad de las escaleras, el sonido del goteo alertó a Clark de que algo no estaba bien. Llegó justo a tiempo para que una baba azul cayera del techo. Le lanzó un tentáculo de baba. Con el corte de luna llena, Clark se giró cortando el tentáculo de baba. Baba de agua. Prepárate. 3 limos de agua más cayeron del techo, revelando que goteaba agua constantemente. Los limos de agua habían estado absorbiendo el agua para aumentar el tamaño de su cuerpo. Cuando vieron a Cream y Clark, los atacaron como si fueran más comida. Lo que Cream no se dio cuenta es que los lodos de agua eran increíblemente rápidos. Le lanzaron tentáculos golpeando su cuerpo. Sin embargo, resultó ileso. Su cuerpo ni siquiera había sido arañado. Entonces, con la velocidad del tipo agua, se volvieron más débiles. Especialmente contra las escamas más duras de Cream. Al verlo, Clark se volvió más valiente y atacó junto a Cream. Cortaron fácilmente el encuentro inesperado usando lanza y garras. Debbie los alertaba cada vez que otro caía del techo. En lugar de ser emboscados, no fueron ellos los que mandaron. Solo les tomó 10 minutos abrirse camino a través de las escaleras hasta el siguiente piso. 26 cristales de agua. ¡Qué locura! Si hubiéramos sido más lentos, nos habrían derrotado. Clark podía ver fácilmente a algunos de sus compañeros de clase siendo llevados a dar un paseo por las escaleras. Fue un ataque débil pero que fácilmente podría derrotarlos por sorpresa. Sin embargo, todavía no se permitía el descanso. Frente a ellos había una enorme caverna. Pequeños cristales se alineaban en el techo añadiendo una luz tenue. Una luz tenue lo suficientemente brillante como para ver limos de color marrón oscuro consumiendo las estalactitas y estalagmitas alrededor de la cueva. Limos terrestres poco comunes. El limo de tierra puede usar la piedra y la tierra que consume para enviar picos afilados a cualquier cosa que considere enemigo. Son las especies de limo más lentas y, al mismo tiempo, las más resistentes físicamente. Tienen debilidad por el agua y, a menudo, quedan atrapados dentro de las cuevas donde nacen por los limos de agua que los atacan. Rara vez se unirán para formar un limo gigante debido a su baja velocidad. Cream, Debbie. Es hora de trabajar en nuestras fortalezas. Estos limos son más duros que los demás. Clark no pudo evitar sonreír ampliamente. Se estaba involucrando cada vez más en esta pelea. Estaba encontrando nuevas fortalezas mientras avanzaba a un ritmo rápido. Le bastó darse cuenta de que podría ser algo así como un maníaco de batalla como lo era Leo Green. Capítulo 64, El límite de María. Emitido, ahora solo somos nosotros. Podemos hacer esto. María se encontró sola en un vasto campo de hierba ondulante. Sabía que Clark seguramente establecería algún récord en la academia. Él era la persona que ella quería perseguir. La persona que había decidido que quería ser tan fuerte como en su vida. Sin dudarlo,
levantó su arco y apuntó a una forma que rebotaba en la distancia. Volar. Su flecha se soltó a un ritmo furioso. No solo había estado entrenando con dagas dobles para estar lista para un combate cuerpo a cuerpo, sino que también había añadido un hilo más fuerte a su arco. Hizo que la flecha se moviera más rápido con menos sonido. Perfecto para cuando ella estaría en la naturaleza. Emitido, deberíamos poder superar esto. La siguiente flecha que lanzó destrozó otro núcleo de baba de viento desde la distancia. Esto resultó en que los limos se fusionaran mucho más rápido. Sintieron un peligro invisible. Era el único inconveniente de utilizar el tiro con arco a esa distancia. Sin dudarlo, María se obligó a moverse agachada entre las altas paredes. Era perfecto para esconderse de la baba de viento gigante que se formaba frente a ella. Coge mi flecha con veneno. María no estaba segura de si el veneno de Lit funcionaría en un limo, pero valía la pena intentarlo. El limo gigante era demasiado espeso para que una flecha atravesara su núcleo, sin embargo, la teoría de María era simple. Arruina la estabilidad de su cuerpo viscoso. Esta forma de pensar era la razón por la que ella era diferente a Clark. Sabía que le faltaba fuerza y que necesitaría usar su mente para luchar en la mazmorra. En un frenesí, María usó su mejor habilidad para disparar 5 flechas que Lit había cubierto de veneno. El resultado no fue instantáneo. María tuvo que saltar para evitar por poco una enorme pala de viento que expuso su posición. Sin embargo, mientras observaba, el cuerpo viscoso comenzó a deformarse. La adición de veneno estaba ralentizando el flujo de energía dentro del cuerpo del limo. Las especies de limo en general no eran débiles al veneno, sin embargo, sí lo eran a la interrupción de su energía. Dado que Lit tenía un tipo espiritual, el veneno producía un control de energía fácilmente opuesto. Ahora. La siguiente flecha que voló desde el arco de María fue directamente hacia el espacio deformado en el cuerpo del gigante limo de viento. Fue suficiente para que la punta de la flecha perforara el núcleo del limo y lo hiciera añicos. No nos quedaremos aquí, adelante. Lit estaba ocupado curando a María de la ligera tensión de sus habilidades mientras subían las escaleras. Los cristales de viento se levantaron rápidamente mientras evitaban otros limos. Justo cuando entraban por las escaleras, María levantó la vista para comprobar su entorno. Había notado que Clark hacía esto a menudo cuando estaba en batalla, así que lo había copiado durante la última semana de constante combate. A diferencia de Clark, ella no había ganado todos los partidos que tuvo. Pero había aprendido mucho sobre la batalla real. Ver las formas redondeadas pegadas al techo goteante la hizo ponerse el lazo en la espalda. No había manera de que pudiera usarlo eficientemente mientras bajaba las escaleras. Eso significaba que solo le quedaban sus dagas para usar. Puedo ver que se están alimentando de agua, tu veneno se esparcirá en sus cuerpos aún más rápido. Cubre mis dagas. List siguió la orden mientras permanecía cerca de María. No había manera de que Lit permitiera que María resultara herida en combate cuerpo a cuerpo. La primera baba de agua cayó del techo e intentó salir con un tentáculo de baba. Hizo un corte en el hombro de María, pero fue un gran error. Esto le costó al limo de agua cualquier posibilidad de ensordecer la rápida puñalada de su daga a través de su núcleo. No eres tan rápido como Clark. María gruñó las palabras mientras bajaba las escaleras. Tenía múltiples cortes que Lit estaba curando mientras cortaba los limos de agua. No se parecían en nada a los oponentes con bestias puramente ofensivas con los que ella había luchado. Los rasguños apenas duelen. Cuando llegó al pie de las escaleras, descubrió que no tenía más remedio que dejar de moverse. Su cuerpo había recibido demasiado daño y solo podía permitir que Lit la curara. Deja de preocuparte. Ya me estás curando y ni siquiera duele. ¿Crees que Clark sería detenido aquí así? Cuanto más hablaba María con Lit, más se daba cuenta de cuánto había empezado a admirar a Clark. Era tanto que podía sentir que se le oprimía el pecho. Ella se había escondido de él hasta cierto punto mientras se acercaba más a él. Había aprendido mucho simplemente siguiéndolo, pero ni siquiera le había mostrado quién era realmente. Emitido, cuando salgamos de aquí, le contaré todo a Clark. La promesa hizo que List se detuviera por un momento.
El sentimiento de determinación y fuerza que surgía a través de su vínculo fue más que suficiente para demostrar que lo decía en serio. Era más de lo que Lita había sentido desde que María se había comprometido a volverse más fuerte y estar por encima de las acciones de su familia. El sentimiento resonó dentro de Lita a medida que aumentaba la curación. ¿Cómo podría María darlo todo si Lit no lo era? No más esperas, es suficiente. Nuestro objetivo es atravesar esos lodos terrestres. No pueden atraparnos. Evitar todos los limos terrestres fue la mejor opción para María. No tenía fuerzas para perforar sus cuerpos, así que empezó a correr. Hubo una pequeña reacción por parte de algunos cuando ella pasó, pero no pudieron reunir sus ataques lo suficientemente rápido como para dispararle puntas de tierra con precisión. Era la manera perfecta para ella de llegar a las obvias escaleras que tenía delante. Abajo vamos de nuevo. Lit apenas había logrado seguir el ritmo cuando María volvió a bajar las escaleras, pero el calor estaba aumentando. Ambos sintieron que el siguiente piso era más de lo que esperaban. El resplandor naranja que apareció a la vista demostró este punto. Lo que se abrió ante ellos fue una cueva llena de lava y llamas. Todo el piso era un camino singular que parecía fuera de lugar. Sin embargo, mientras los dos avanzaban, unas babas de color naranja brillante salieron de la lava. Había más de 20 en el camino. Correr. María se obligó a correr de nuevo, pero la velocidad de los ataques del limo de fuego fue la más rápida hasta el momento. Se agrandaron para tomar aire antes de arrojar llamas a su alrededor. María no pudo escapar ilesa y sufrió quemaduras en el brazo y la pierna. Detuvo por completo su impulso en una caída repentina. Lit hizo lo mejor que pudo para curar a María, pero los lodos de fuego la amenazaron aún más. Este participante ha llegado al límite de su capacidad. La puntuación ha sido procesada. Aprobando la calificación de 84 debido a una estrategia de batalla crítica. Derrotaste a múltiples limos por encima del nivel actual de fuerza. Procedieron sabiamente a través de enemigos que no pudieron derrotar. La recompensa es un material de monstruo único que solo se adquiere dentro de la mazmorra de examen, material espacial para domesticar bestias, trébol espiritual. La bestia que controlaba la mazmorra usó sus poderes para enviar a María con las enfermeras fuera de la mazmorra mientras enviaba una calificación y el material recompensado. María había fallecido. Capítulo 65, Movimiento sucio. Crim, deja de abusar de los limos terrestres y vámonos. Crim había descubierto que los limos terrestres eran lo suficientemente resistentes como para protegerse contra sus garras. Eso fue perfecto para que él practicara atacar desde diferentes ángulos. Clark no podía enfadarse demasiado al ver que Crim estaba algo entrenando. Los picos de tierra que los limos terrestres solían atacar eran demasiado lentos para construirse, por lo que eran muy fáciles de esquivar. Eso llevó a Clark a enfrentarse a los limos terrestres utilizando el piercing de la luna que cae una y otra vez. Pudo entrenar su propia fuerza mientras Crim lucha solo. El único que quedó fuera fue Debbie, ya que eran demasiado duros para que sus dientes los perforaran. Al bajar la escalera obvia, Clark encontró una habitación caliente llena de lava y lodos de fuego que se movían lentamente. Crim, esto podría ser más difícil. Sabía que Crim podía resistir las llamas, pero cuando miró el análisis del sistema, vio que los limos podían escupir llamas a su alrededor. Este fue un ataque de área de efecto aproximado. Espera, Debbie. Clark observó a Debbie apresurarse hacia el limo de fuego más cercano y morderlo. Sorprendentemente, en lugar de quemarse, Debbie aplastó el núcleo entre sus dientes. ¿Cómo? Clark se puso a pensar profundamente. Había esperado que los limos de fuego estuvieran demasiado calientes para tocarlos. Sin embargo, Debbie demostró que estaba equivocado y los atacó sin darse cuenta. Esto significaba que los limos no estaban calientes hasta que agregaban más energía de fuego a su cuerpo para atacar. Ataques de largo alcance. Las agujas negras para arrojar aparecieron en las manos de Clark. Había aprendido a guardarlos bajo la manga. Incluso si los dejaba caer, sabía que podía usar su habilidad para volver a su mano. Por lo tanto, enfocó su puntería e hizo que Crim retrocediera. Lanzamiento tras lanzamiento,
los limos de fuego se derritieron en charcos de limo naranja que se evaporaban fácilmente. La lava estaba provocando que el calor llegara a Clark, pero no era insoportable. Solo necesitaba mantener la calma y beber el agua que tenía en su anillo espacial. Los lodos de fuego dejaron pequeños cristales de fuego, pero esa era la menor de las preocupaciones de Clark. La lava había comenzado a subir. Cream, tenemos que movernos más rápido. Estaba claro que en la mazmorra lo vieron abusando del examen para cultivar materiales. Esta era la forma más sencilla para que la bestia que controlaba la mazmorra obligara a Clark a seguir adelante. Aceleraron el paso mientras Debbie flotaba hacia las grandes puertas de piedra que se abrían ante ellos. Justo cuando la lava invadió los caminos, pasaron las puertas y las cerraron. Lo que encontraron fue una cueva con poca luz, más fría que el campo de arriba. Una sola gota de agua fría cayó sobre la cabeza de Clark. Esto hizo que se preparara para enfrentarse a los limos de agua nuevamente. Pero en cambio, no había nada. La pequeña cueva estaba llena de pequeñas enredaderas que crecían alrededor del suelo con gotas de rocío sobre ellas. Se ha llegado a la zona de descanso del examen. Como recompensa menor, puedes recolectar Soul Dew aquí antes de pasar al desafío secundario. El estudiante también podrá proclamar que desea irse con la calificación decidida ahora. La bestia habló en la cueva y Clark se burló. De ninguna manera me voy. No iba a perder la oportunidad de encontrar más materiales. También sabía que María le había pedido específicamente que la ayudara a conseguir este material. Si lograba conseguir algo, entonces no era gran cosa, podría venderlo. El estudiante continuará. La dificultad aumentará. Quedan 2 pisos. La información adicional fue muy bienvenida. Clark podría ocupar 2 pisos más. No estaba seguro de cómo o qué haría en ellos, pero estaba listo para seguir adelante. Con la ayuda de Cream y Debbie, reunieron 3 viales de rocío del alma de las hojas de las vides. El agua que goteaba humedeció la ropa de Clark, por lo que tan pronto como caminó hacia el siguiente túnel, se cambió de ropa. No era prudente moverse en tal estado. Para su sorpresa, Clark empezó a oler algo familiar. El olor de las tormentas. La sensación del aire cuando uno camina sobre una alfombra con calcetines en un día seco. Conozco este sentimiento. Abajo. Obligando a Cream y Debbie a tirarse al suelo, un destello de luz pasó junto a ellos y golpeó la pared del túnel del que acababan de venir. Un resonante boom los ensordeció mientras Clark veía un limo amarillo rodando con más velocidad de la esperada. Esta maldita mazmorra hizo esto intencionalmente. Clark se dio cuenta de que el túnel podría ser alterado por la bestia que controlaba la mazmorra. Tenía múltiples paredes que parecían demasiado perfectas. Lo habían empapado deliberadamente en agua y luego lo habían enviado a una peligrosa caverna de limo relámpago. Si no hubiera tenido la previsión de traer ropa adicional dentro de su anillo espacial, habría sido derrotado instantáneamente y su calificación sería mucho más baja. No puedo golpearlo con una aguja porque es demasiado rápido. No puedo apuñalarlo con mi lanza o me golpeará con un rayo. Debbie, usa tus garras mortales. Esta era la única oportunidad. Debbie no estaba. No tocaba el suelo, por lo que el daño del rayo no debería ser severo porque no tenía a dónde viajar más que regresar al limo del rayo. Al ver a Debbie moverse mientras el limo se volvía de un amarillo más intenso, Clark saltó de nuevo con Cream. El rayo volvió a golpear la pared y sintió que le zumbaban los oídos. No podía oír lo que estaba pasando, pero Clark y Cream vieron claramente. Debbie volvió a cambiar la forma del cuerpo para producir garras feroces. Las puntas oscuras atravesaron el cuerpo del limo relámpago y atravesaron el núcleo. El relámpago fluyó en una ráfaga provocando otro estallido. Pero tal como Clark esperaba, Debbie salió ilesa. El rayo había viajado hasta el suelo en lugar de subir hasta Debbie. Una trampa barata. Clark rugió molesto mientras miraba la pila de baba amarilla derretida. Cogió la corteza del rayo y supo que era un material poco común que valía una cantidad decente de plata. Lo guardó antes de darse cuenta de que solo había habido un rayo. Debe haber sido muy difícil cultivarlo aquí abajo. El limo del relámpago solo podía crecer bajo la influencia de una iluminación constante. Por lo tanto,
Clark sabía que el maná de ellos no estaría en la misma posición. Hay otro túnel allí, ¿estás listo para partir? Clark hablaba mucho más serio ahora que había enfrentado este peligro. Debbie y Cream también sintieron que ya no podían perder el tiempo. Si ese rayo se hubiera acercado demasiado, habrían sido derrotados junto con Clark. Lo que incomodó a Clark fue la oscuridad del siguiente pasaje. La oscuridad que parecía extenderse para agarrarlo y arrastrarlo hacia adentro. Debbie, quédate cerca, no sé qué tipo de baba hay ahí abajo, pero seguro que tenían oscuridad escribiendo. Una brisa fría sopló desde la oscuridad haciendo que Clark se sintiera aún más preocupado. Podía sentir que su sudor se enfriaba y su cuerpo se tensaba. Algo andaba mal. Su corazón incluso había comenzado a latir frenéticamente y su respiración se aceleró. Esto no era nada normal para él. Estaba entrando en pánico. Capítulo 66, engañado de nuevo. La sensación de presión parecía aumentar cada vez más mientras Clark miraba fijamente la oscuridad que se avecinaba. Apenas pudo dar 5 pasos hacia adelante antes de comenzar a sudar. Cuando intentó dar el 6.º paso hacia adelante, estaba completamente congelado en su lugar. Eso fue hasta que Cream gruñó y le mordió el brazo, lo que provocó que Clark saltara de dolor. El mordisco no fue profundo pero lo sorprendió por completo. Cream había visto a Debbie hacerle esto a Clark antes y sintió que era el movimiento correcto. ¿Por qué me mordiste así? Me dolió. Espera, me siento mucho mejor ahora. Clark sintió que su cuerpo se preguntaba por qué había tenido tanto miedo de moverse nuevamente por un momento. Sus ojos se volvieron hacia la oscuridad y utilizaron el análisis del sistema. Limo oscuro raro. El limo oscuro es una variante del limo oscuro. Tienen la habilidad única de causar miedo usando 2 ojos extrañamente desarrollados que flotan dentro de su cuerpo de limo gris. Es raro encontrarlos porque solo pueden formarse en completa oscuridad. Son muy débiles y no tienen otros ataques más que asustar a su oponente hasta matarlo con su mirada temerosa. Toda esta mazmorra solo está tratando de molestarme. Ahora solo había una sensación molesta cuando Clark señaló el único limo oscuro a Cream y Debbie para que siguieran atacando. La cueva pareció volverse mucho más brillante con el movimiento que ambos destrozaron su núcleo. Debbie había podido atravesarlo de un mordisco y Cream había atravesado su cuerpo. El limo oscuro resultó ser incluso más débil de lo que Clark esperaba. Bajemos al último piso y veamos con qué tenemos que lidiar. Clark ya había terminado con esto. Había sido engañado por el limo relámpago y casi lo matan si no hubiera traído ropa extra. Ahora estaba siendo atacado por un limo que ni siquiera tenía ninguna habilidad de ataque o defensa. Fue un insulto. El túnel descendente conducía en la misma dirección que el túnel del limo relámpago hacia el limo oscuro, sin embargo, Clark había comenzado a notar un olor extraño. Uno que le hizo arrugar la nariz. Era peor que la leche agria en un día caluroso. Este no puede ser el último piso por el que tengo que pasar. Es asqueroso. El último truco que la mazmorra tenía para él parecía ser el más asqueroso hasta el momento. En lugar de una baba de tipo elemental, Clark estaba mirando una extraña sustancia viscosa de color púrpura. Limo podrido raro. La baba podrida es increíblemente única. Se crea a partir de una cantidad concentrada de jugos podridos y material sólido. La baba podrida es única porque puede usar su cuerpo para pudrir y envenenar todo lo que toca. El mismo suelo sobre el que rueda queda envenenado durante muchos años. Puede que le falten ataques, pero tiene una defensa decente junto con su cuerpo venenoso. Sin embargo, lo que lo hace único y distinto de un limo ácido es que tiene una ligera cantidad de energía mortal dentro de su núcleo. Por lo tanto, los cristales que deja caer se consideran mitad veneno y mitad energía de muerte. Estos cristales dentro de su núcleo se utilizan a menudo para crear venenos o exterminar grandes nidos de plagas. Debbie, huelen fatal pero tienen algo que necesitas. Tenemos que cosechar cada cristal aquí. Los limos ya no parecían grandes manchas de lodo púrpura. En cambio, Clark vio grandes carteles a su alrededor gritando que los golpearan y se los llevaran para el crecimiento de Debbie. El único problema era que si Cream los tocaba podría sufrir algunos efectos negativos de descomposición.
No era una garantía de que su cuerpo pudiera soportar el daño. Debbie, tampoco creo que puedas sobrevivir a esto. Si los tocas, tu cuerpo podría verse afectado por la energía de la muerte. No me preocupa el veneno. Debbie aún no se había enfrentado a un monstruo que usara energía mortal contra él. Era demasiado arriesgado probar esto aquí y ahora. Eso deja mi lanza y las agujas negras. Pero las agujas podrían pudrirse antes de que las recupere. Así que tengo que sacrificar mi lanza. La idea de que Clark perdería la lanza que había tomado prestada de la escuela era dura. Tendría que pagar y reemplazarlo y al mismo tiempo conseguir una nueva lanza. Como sea, puedo gastar el dinero. Clark dejó que Cream y Debbie le cuidaran la espalda mientras él evitaba con cuidado los charcos de baba púrpura. Blandió su lanza con movimientos cortantes para cortar partes de los cuerpos del limo. Siguió con constantes perforaciones lunares que caían para que los núcleos se hicieran añicos. Este no era el método más eficaz y el desgaste de la lanza se hizo evidente. La punta de lanza se estaba poniendo morada y humeante. Se estaba pudriendo ante los ojos de Clark. Sin embargo, no iba a tirarlo a la basura. Hasta que la lanza no se derritiera, no se rendiría. Son 7. Clark había usado los pasos fantasmales para acelerar y esquivar los charcos de sustancia viscosa violeta en el suelo. Parecía que los limos incluso habían carcomido la piedra de la que estaba hecha la mazmorra. Incluso reveló grietas que Clark no estaba seguro de que condujeran a alguna parte. No creo que mucha gente llegue hasta aquí. Es solo una muerte. Hectómetros. Hubo un ligero destello de luz que atrapó a Clark. Había estudiado el área mientras peleaba. Cuando sus ojos se centraron en la grieta por la que brillaba la luz, se dio cuenta de que había un pasadizo bloqueado que los limos habían descubierto parcialmente. Cream, carga contra esta pared. La sonrisa que tenía Clark fue simple y brillante. Iba a reclamar todo lo que se escondía detrás de este muro. Con un gran rugido, Cream usó todas sus fuerzas y se arrojó contra la pared hasta que toda la habitación retumbó. La pared cayó casi aplastando a Clark. Había sido arriesgado intentar algo, pero Clark no se había preocupado ya que la bestia del calabozo lo habría sacado del peligro. Gran núcleo de mazmorra, ultra raro, propiedad. Este es un núcleo de mazmorra formado por múltiples núcleos de mazmorra creados cuando varios domadores dieron sus espacios de domesticación como sustento a una bestia singular. Este núcleo de mazmorra es propiedad de una poderosa bestia de tipo espacial. Ha sido muy modificado para grabar mensajes de la bestia para entregárselos a quienes están fuera del calabozo. La bestia puede vigilar cualquier piso desde esta sala central. Si este núcleo se destruye, todos los seres vivos serán expulsados a la fuerza del calabozo antes de que colapse. No tienes permitido estar dentro de esta sala, estudiante. Este es un lugar prohibido para todos los que no somos yo o el espíritu de mi maestro. La voz vino de todo alrededor de Clark. Había quedado atrapado mirando el orbe de luz blanca pura flotando en el medio de la habitación. Sin embargo, cuanto más miraba, menos encontraba. No había ninguna bestia en esta habitación. Niño tonto, estoy a tu alrededor. Soy el único rey limo dentro de esta mazmorra. Mi maestro me crió para ser el limo espacial más poderoso del mundo entero. Disfruta de mi gloria. Las arrogantes palabras no eran falsas. El limo procedió a transportar a Clark por la habitación para demostrar su punto. Clark estaba completamente fuera de sí, sin saber qué decir o hacer. Capítulo 67, Recompensas del examen. Me canso de esto. Frente a Clark, apareció una baba perfectamente clara. Parece que le faltan muchas cosas que tenían los otros slimes. Clark ni siquiera podía ver el núcleo de baba que contenía. Rey del limo espacial legendario, cuerpo secundario. Puede que este sea solo el cuerpo secundario del rey del limo espacial, sin embargo, es extremadamente poderoso. Un rey lima es lo más alto que un limo puede crecer después de consumir suficientes materiales o energía de su tipo. Este limo en particular tiene múltiples habilidades que fueron desbloqueadas pero adquiriendo un entrenamiento extremo en su afinidad espacial. Es capaz de teletransportarse a grandes distancias. También es capaz de cortar su cuerpo y ocultar su núcleo del enemigo.
Es susceptible a poderosos ataques espirituales pero, en general, es extremadamente resistente a otros ataques. Al tocar una importante ley de la existencia, el espacio, ha adquirido habilidades únicas que le permiten manipular una mazmorra mucho después de que su maestro haya fallecido. Había muchos más párrafos de información debajo de lo que Kalka había leído. Sintió que la información era demasiado para manejar y su cerebro se sobrecargaría. Se aconseja al anfitrión que evite mirar a cualquier ser que haya tocado una ley importante de la existencia. La información contenida en él es demasiada para el nivel actual de fuerza del anfitrión. El sistema incluso se ahogó para advertir a Clark de esto. Se sintió un poco tarde, pero Clark se alegró de haber aprendido esto aquí y no durante una batalla importante en la que podría haber muerto. Niño. Puede que te haya mostrado mi fuerza, pero deberías estar bien ahora. El rey del limo espacial no estaba contento de que su primer invitado en tanto tiempo ni siquiera le hablara. Tu fuerza simplemente me desconcertó. Nunca me había teletransportado así, era diferente. Clark sintió que su cuerpo había sido expulsado de su centro de gravedad. No estaba seguro si fue la teletransportación o si fue por mirar información que no podía comprender. Han pasado muchos años desde que usé tales habilidades en otro. Te perdonaré esta vez. Eres el único estudiante que ha llegado tan lejos desde que ayudé con los exámenes de graduación. Liberé a muchos de los compañeros Slimes a los que he ayudado. Crecer ese día. El rey del limo espacial parecía disfrutar la batalla que tenía lugar dentro de la mazmorra. Te recompensaré con una cosa ya que lograste venir hasta aquí e incluso descubrir una de las muchas salas principales que administro. Clark se dio cuenta de inmediato de que el rey del limo espacial dijo múltiples salas centrales. Hay más de un núcleo de gran mazmorra. ¿Cómo es eso posible? Pensé que una mazmorra solo podía contener un núcleo. Krim y Debbie se habían relajado gradualmente y comenzaban a escuchar atentamente mientras Clark hacía sus preguntas. Normalmente estarías en lo cierto. Es bueno ver que un primer año aprende bien. Sin embargo, soy yo quien controla este espacio. Puedo separar mi mazmorra en varias copias. Muchos maestros domadores han venido aquí para ofrecer sus espacios de domesticación como sustento para el crecimiento de mis mazmorras. Con mis habilidades, puedo hacer que sus núcleos se conecten a este y se divida cuando los necesite. Las habilidades espaciales parecían un tema complicado y místico para estudiar. Clark podía comprender fácilmente cuántas personas intentarían crear una bestia así y fracasarían debido a su falta de comprensión. Tienes razón en estar atónito. Es una hazaña increíble de la que aprender. Es por eso que puedo crear tantos slimes para evaluar a estudiantes jóvenes como tú. Es por eso que también tengo materiales raros relacionados con todos sus tipos. El limo espacial volvía a hacer alarde de su poder. Clark se preguntó si ser fuerte había pasado factura a la mentalidad del rey del limo espacial. Estaba seguro de que estaba loco hasta cierto punto a pesar de que tenía una gran inteligencia. Espera, ¿algún material? Puedo pedir el que tienes con la energía de muerte más fuerte o la esencia de dragón más fuerte. Clark no estaba seguro de qué obtendría como respuesta. Tengo un cristal de limo de señor podrido que tiene un veneno significativo y una pequeña energía de muerte. Preguntaste sobre la esencia del dragón. Es por esa baba de dragón allí. No he logrado agregar tal baba a mi familia aquí. Explica cómo nací y tal vez tenga algo que darte. El rey del limo espacial quería aún más si fuera a regalar algo con la esencia de un dragón. Eso depende, ¿tienes huesos de dragón podridos? Si los tienes, existe la posibilidad de que uno se forme en un nuevo a medida que los huesos se pudren. La esencia se condensará y la médula ósea se convertirá en limo mientras los huesos se envuelven en una cáscara que cuando nace, el limo se consume y luego copia la forma de una cría de dragón como mi compañero Krim. No había manera de que Clark retuviera su información si podía obtener un material raro para Krim y Debbie. ¡Qué desperdicio! Pasé 20 años cultivando un bulbo de lirio de dragón solo para descubrir que necesito el cuerpo en descomposición de un dragón. ¡Qué tontería! El rey del limo espacial había reservado una cueva dentro de la mazmorra para cultivar una planta de lirio dragón e intentar que ayudara a crear un limo con esencia de dragón. Había sido un fracaso hasta saber esto.
Ahora fue un fracaso insultante. Ese director viajará al antiguo cementerio de dragones y reclamará uno de sus cadáveres podridos para mí. Si no lo tengo dentro de un año, prohibiré a todos los estudiantes realizar exámenes aquí. El rey del limo espacial estaba completamente concentrado. Ni siquiera estaba convencido de que fallaría en criar un limo de dragón para mostrarle a los estudiantes más duros que era el maestro de mazmorra más poderoso de todos. Me alegro de haberle ayudado en su objetivo de formar a la próxima generación. Es inspirador saber lo dedicado que es. Agregando algunos elogios aquí y allá, Clark sintió que había ganado el examen 2 veces. Eres el estudiante más sabio en mucho tiempo. Llegaste a una sala central, me diste conocimientos valiosos y reconociste por qué mi maestro me elevó a este nivel. Es posible que tengas un cristal de limo de señor podrido y el bulbo de lirio dragón que tengo. He estado creciendo. 2 materiales aparecieron en el aire frente a Clark. Bulbo de lirio de dragón ultra raro. El bulbo de lirio dragón es una planta única. Puede crecer en cualquier entorno siempre que exista una presión constante. Esto refina la pequeña cantidad de esencia de dragón que produce naturalmente. Si se deja crecer durante el tiempo suficiente, puede florecer una vez al año. Las flores pueden ser consumidas por cualquier bestia tipo dragón para fortalecer su crecimiento. Esto es exactamente lo que necesito. Lo agregaré a los materiales que uso para hacer mi espacio de domesticación. Crim y Debbie se movían alegremente con el entusiasmo de Clark. Sintió que este era un examen asombroso con recompensas perfectas. No solo había aprendido mucho, sino que también había podido obtener materiales tanto para Debbie como para Crim. Capítulo 68, La familia de María. El estudiante aprobó con una calificación general de 99 sobre 100. Hay lagunas de experiencia que deben llenarse para lograr una puntuación perfecta. Debido a los puntos de bonificación por alcanzar el nivel más bajo de cualquier estudiante, el estudiante ha sido recompensado con las mejores recompensas posibles. El estudiante será enviado a la enfermería para ser examinado. Clark sintió que su cuerpo se movía sin su propio poder. Al momento siguiente, estaba acostado en una cama. Toda la habitación quedó en silencio. Allí había hileras y más hileras de camas, pero todas habían sido vacías. No había ni un solo miembro del personal alrededor. Por eso captó tan fácilmente los sonidos del extremo opuesto de la habitación. En el silencio, incluso un susurro parecería un grito. La cama que miró estaba ligeramente cubierta por una cortina mientras un chico familiar estaba de pie junto a ella y era el mejor a su lado. Familia Mourne. Clark gruñó suavemente al ver al chico. Crim y Debbie lo empujaron hacia atrás para evitar que Clark saltara y atacara. A Clark todavía le resultaba demasiado difícil contener su ira. Te presentas a esta academia incluso después de que tu padre tuvo la amabilidad de dejarte vivir. Esa patética moza que tomó como segunda esposa debería haber dado a luz a un niño real con verdadero poder. Pero solo fuiste una pérdida de tiempo y energía. Si no me hubiera detenido entonces, te habría matado en el momento en que fuiste desterrado de la familia. Al escuchar lo que decía el hijo de la familia Mourne, Clark dudó en volver a levantarse. Su ira estaba cambiando a curiosidad. Sé que no puedes oírme, pero esta cosa sin valor sí puede y también sentirá dolor. El hijo de la familia Mourne hizo que su salamandra de lava extendiera la mano y agarrara una bestia muy familiar. Quítale los tentáculos para que no pueda curarse ni picar. Dejaremos que este pedazo de basura muera. Lit parecía mantenerse fuerte mientras los dos se concentraban en él. En lugar de permitirles acercarse a María, Clark acababa de darse cuenta de que estaba en la cama frente a ellos. Una media hermana ni siquiera es suficiente para ser llamada hermana. Algo patético como tú fue quemado por unos limos débiles. Simplemente muere por esas quemaduras mientras tu bestia observa. Entonces la familia Mourne no tendrá que preocuparse de que le traigas desgracia. Nosotros, lo juro por mi nombre como Jacob Mourne, gobernaré esta ciudad. La risa estalló resonando por toda la enfermería. Solo recuerda cómo lloró tu hermana mayor cuando la casa familiar fue atacada. Oh, espera, no fue atacada. Simplemente me ocupé de otro pedazo de basura con una bestia inútil.
Es una pena que no sobreviviera más tiempo. Podría haberlo hecho. Ha sido un bocadillo más grande para una verdadera bestia. Jacob dio unas palmaditas a su salamandra de lava mientras la salamandra escupía hacia la cama. Diablo, Crimson, quiero matarlo. La voz con la que habló Clark estaba desprovista de cualquier cosa. Todo lo que se podía sentir era un deseo increíble de masacrar a cualquiera y todo lo que lo rodeaba. Pero no pudo. Sabía que la salamandra de lava entrenada por un estudiante de cuarto año lo mataría incluso antes de que Debbie o Cream pudieran tocarlo. Sin embargo, la rabia que sentía Clark era la misma que sentían Cream y Debbie. Habían presenciado algo terrible. Escuché algo espantoso. La verdad que se mostró ante ellos era una verdad que nunca debería existir. La familia Mourne había dado a luz a un niño aún más despreciable que incluso destrozó a sus propios parientes consanguíneos. Jacob había salido mientras su salamandra de lava regresaba a su espacio de domesticación de bestias. Clark sabía que no podía perseguirlo. Pero eso no significaba que no pudiera usar lo que acababa de aprender en su contra más tarde. Sabía más e iba a llevar a María a un nivel más alto. Intentaste dejarla morir y lastimaste a su bestia espiritual. Mataste a su hermana menor y ayudaste a tirarla como basura. No te preocupes, vendré y te haré pagar el precio adecuado. Cuando llegue ese momento, nos rogará clemencia. Clark apenas hablaba correctamente. Si alguien lo mirara de pie junto a María, vería una bestia salvaje. Emitido, eres una bestia muy leal que estuvo dispuesta a permitir que su cuerpo fuera destrozado para proteger a tu domador. Puedo ver por qué te sonríe. Absorbe estos, son 3 viales de rocío del alma. Deberías tener la energía para crear nuevos tentáculos y sana a María. Entonces, nos haremos más fuertes. La voz mortalmente fría que Clark usó no hizo que Lit le temiera. En cambio, causó que la ligera luz brillante palpitara dentro de la parte superior de la cúpula gelatinosa de Lit. El rocío del alma se derramó sobre Lit lentamente y desapareció como si se derramara sobre una esponja. Las capacidades curativas de una medusa luminosa eran débiles. Normalmente solo podían curar pequeñas heridas y su propio cuerpo. Agregar el potente rocío del alma lo cambió. Lit no solo se estaba curando cada vez más rápido, sino que la coloración estaba cambiando. Su cuerpo creció y se volvió azul oscuro. Ante los ojos de Clark, vio la nueva forma que Lit había tomado casi del mismo tamaño que su cuerpo. Princesa medusa ultra rara. Esta es la evolución media de la medusa con picadura luminosa. No muchos pueden llegar a este punto utilizando el potente rocío espiritual que se encuentra en muy pocos lugares. Esta forma es la forma requerida para que se convierta en una medusa reina verdadera en lugar de una medusa reina falsa. El poder espiritual almacenado en su interior se ha utilizado para agrandar, fortalecer y mejorar su cuerpo. Ahora es capaz de curar lesiones importantes en un periodo de tiempo determinado. Su veneno se ha debilitado pero se vuelve más útil para curar. Se recomienda que el anfitrión dé un paso atrás ya que la princesa medusa se enfurece. El sistema intentó advertir a Clark pero ya era demasiado tarde. Lit extendió sus tentáculos en un grito silencioso. Toda la habitación se volvió densa con energía espiritual. Clark se dio cuenta en ese momento de que Lit había evolucionado debido a la enorme cantidad de energía espiritual que había condensado dentro de su cuerpo. El exceso de rocío del alma había sido el catalizador final para impulsar el crecimiento y la evolución. Mientras Clark observaba desde el lugar donde lo habían arrojado al suelo, Debbie y Cream miraban con asombro. Observaron cómo sanaban las quemaduras que cubrían la pierna y el brazo de María. Su respiración se calmó mientras Lit lentamente se volvía más transparente. Lit había usado una enorme cantidad de energía espiritual para curar a María por completo. Ahora, Lit solo podía flotar esperando. Los tentáculos rizados eran una señal de la ira que Lit tenía por las acciones de la repugnante familia Mourne que había expulsado a María. Lit, te lo prometo. Habrá justicia. Si María quiere unirse a mí, entonces la apoyaré. Si quiere seguir su propio camino, no discutiré. Pero no dejaré que la vuelvan a lastimar. Eso puedo prometer sobre la persona que soy y la persona en la que seré.
Clark sintió que había encontrado una parte de él esperando en la oscuridad de su propia miseria. Una parte de él que había estado buscando a María todo el tiempo. Capítulo 69, Confianza. ¿Dónde? Los ojos de María se abrieron de par en par. Podía sentir mucha más energía espiritual fluyendo a través de su vínculo con Lit. Sin embargo, también vio muchas cosas desconocidas a su alrededor en la enfermería. Fuiste una de las personas que sufrió una lesión grave durante tu examen. Te encontré aquí cuando terminé. Lo creas o no, fui el último en terminar. Lit te curó después de que le di los 3 viales excesivos de Soul Dew. Ahora, ella es una princesa medusa ya que había una increíble cantidad de energía espiritual guardada dentro de su cuerpo. Clark habló con calma esperando que María entendiera esto. Uno de los tentáculos de Lit rozó el rostro de María para mostrar que estaba allí con ella. No puedo creer, finalmente te volviste más fuerte. Trabajaste tan duro para almacenar toda esa energía espiritual. No pensé que esto fuera en lo que crecerías. Ahora puedes sanar a la gente mucho mejor. María se levantó olvidando por completo las quemaduras que pudo haber tenido. Podía sentir que Lit era más fuerte y ciertamente la había sanado. Junto con esto, estaba la fuerza adicional que tenía Lit. El cuerpo más grande, la coloración más oscura y la energía más pura en general. Estoy tan orgulloso de ti. Clark no interrumpió a la pareja mientras se abrazaban. Sabía que era lo que necesitaban. Gracias. No sabía si recibiría el rocío del alma. No creo que me acercara siquiera a él. María se dio cuenta de que Clark había hecho más que ayudarla. Había ido más allá. Lo que ella no entendía era por qué hablaba tan suavemente y era tan inmóvil. El rocío del alma estaba detrás de los limos de fuego que te quemaron. Esto hizo que María revisara su cuerpo. Recordó el calor que le quemó la pierna y el brazo. Había estado tan cerca y tan lejos. Si tan solo hubiera sido más fuerte. María Mourne. Ese es tu nombre. Clark esperó un momento antes de decirlo. No estaba preparado a pesar de que había estado devanándose los sesos para encontrar el valor adecuado para decir su nombre completo. No. No lo es. Solo soy María. Nada más. No pertenezco a ese lugar. Esa familia. Si es que se le puede llamar así. Mi padre, mi hermano y hasta mi madre no me quieren. El peso de esto golpeó a María nuevamente. Sin embargo, su rostro palideció al darse cuenta de que Clark había aprendido su verdadero nombre. No hables. Sé que es difícil. Mientras descansabas, tu medio hermano vino y escuché lo que había hecho. Sé que asesinó a tu hermana mayor, odia a tu madre y torturó a Lit. Voy a matar a toda tu hermana. Familia. ¿Puedes manejar eso? No hubo golpes. Clark no vio el sentido de endulzar sus palabras solo para poder hacerlo sentir mejor. Esto era lo que era. Tenía el objetivo de asesinar a la familia de María. Ya lo sé. Te vi cuando mataste al chico de la familia Caín. Te escuché hablar. Vi a tu otra bestia. María respiró entrecortadamente para estabilizarse antes de decidir qué decir a continuación. Al principio te tenía miedo. Pensé que descubrirías algo sobre mí y vendrías a por mí. No entiendo por qué los quieres a todos muertos, pero se lo merecen. Mientras crecía, estuve ciego por algún tiempo antes de que me echaron. La única razón por la que me dejaron allí fue porque pensaron que podría tardar en mejorar. Cuando Lit no se hizo más fuerte de inmediato, todos me encerraron durante años. Pasé un año en la ciudad viviendo en posadas baratas con el dinero que había robado de la mansión antes de que me echaran. Jacob envió su salamandra roja a perseguirme las primeras noches mientras él se reía. Dijo que él había hecho lo mismo. Le dije algo a mi hermana mayor cuando trató de demostrar que su conejo del anochecer era capaz de vencer a su salamandra. Parecía que estaban resurgiendo recuerdos que hicieron que María tuviera dificultades. Pero ella continuó. Escuché que la academia tenía un examen para ingresar y usé mi nombre para ingresar. Es la única vez que usé ese nombre para obtener algo. Cuando me ayudaste pensé que había tenido suerte. Pero no me abandonaste. Después de eso traté de acercarme más.
Aprendí mucho. Me diste una razón para aprender más a pesar de que tuve que esconderme de tanta gente. Y ya no tienes que esconderte más. Sabes, tuve un presentimiento acerca de ti cuando tú y yo nos vimos por primera vez. Pensé que estaba arruinado porque lo único en lo que podía pensar era en venganza. Pero ver a ese bastardo decir eras basura y conectabas todos los sentimientos que tenía hacia ti, incluso con el apellido Mourne. Clark miró a María fijamente a los ojos. Únase a mí y haga justicia a todos los que la familia Mourne ha hecho daño. Estoy junto a la familia Mane para lidiar con ellos después de que me haga más fuerte. Me ayudaron a unirme a la academia y les devolveré ese favor. Mataré la basura que quemé vivos a mis padres. Si no se hace justicia, buscaré otro camino. María se estremeció. Las palabras que pronunció Clark no dieron miedo en absoluto. Hicieron que todo su cuerpo se erizara de deseo de perseguir tal objetivo. Era la convicción que Clark tenía en lo más profundo de su ser. Algo que muchas personas nunca pudieron lograr por mucho que lo intentaran. Si puedes aceptarme, te ayudaré a sanar cualquier herida. Estaré contigo contra los incendios que provocan. Y si lo necesitas, puedes contarme cualquier cosa. María se sentó y sostuvo la mirada de Clark. Ambos sintieron que algo entre ellos finalmente había llegado. Finalmente conectado al nivel más profundo posible. Ya conociste a Crimson. Crim resopló suavemente reconociendo a María. Y este es Diablo, lo viste, pero es una bestia mítica tipo fantasma. Fui considerado sin bestia durante la mayor parte de mi vida hasta ahora. Cuando Debbie nació fue porque necesitaba más energía para eclosionar adecuadamente en el mejor estado de salud. Ahora, él es mi hermano. Al igual que Crim, que es su hermano menor. La forma de Debbie se hizo clara y se acercó a María. Le sorprendió la diferencia de tamaño y forma. Pero sentía que Debbie era amable incluso con una apariencia siniestra. Lit no tuvo ningún reparo en flotar junto a Debbie e incluso saludarlo con uno de sus tentáculos. Es un placer conocerte, Debbie. Me gusta tu apodo. Es muy adorable como tú. La risa que siguió de Debbie sorprendió a María, pero le provocó una pequeña sonrisa. Podemos ponernos al día por un tiempo aquí. La profesora Wright no vendrá a buscarnos porque sabe que todos los estudiantes se reunirán con ella en privado cuando se recuperen. Es bueno ser honestos entre nosotros ahora. Había un peso que se había quitado de los hombros de Clark. Finalmente estaba dejando entrar a su vida a alguien en quien podía confiar. Ni Clara ni nadie de la familia Mane. Alguien que había resultado herido, había perdido a sus seres queridos y quería acabar con la familia Mourne. Alguien como él. Capítulo 70, algunos consejos. El cuidador de la mazmorra fue evaluado como el grado más alto jamás otorgado por ellos. No sé los detalles porque el guardián de la mazmorra es así. Pero cualquier cosa que hayas hecho con tu bestia la hizo más bulliciosa. Tendremos que hacerlo. Una mazmorra de examen de tercer y cuarto año solo ahora. El profesor Wright sintió que este era el verdadero comienzo de muchas cosas que Clark haría que sucedieran sin querer. Sin embargo, hubo un lado positivo. La mazmorra produjo muy buenos materiales para que las bestias aumentaran sus fuerzas. Dicho esto, la academia tuvo cuidado de ayudar a la bestia que controlaba la mazmorra a pesar de que la mayoría de ellos ni siquiera sabían que era un limo espacial. Solo los profesores más sabios se dieron cuenta después de haberlo visto. Prometo que esa no era la intención. Llegué bastante lejos y recibí buenos comentarios a cambio de algunas cosas que sabía sobre las especies de limo. Como probablemente habrás aprendido, Crim es un limo de dragón. Clark sabía que el profesor Wright debía saberlo. Si ella no hubiera aprendido esto, sería algo muy extraño ya que ella era su profesora. Y un profesor de élite. Lo sé. Solo necesito saber por qué tuviste que ir y contarle al cuidador cómo nace un dragón de limo. Ahora el director querrá hablar contigo. Clark también vio venir esto, el director Marcus tuvo la tarea bastante difícil de conseguir un cadáver de dragón. Valió la pena por lo que obtuve y aprendí. Lo prometo. El profesor Wright suspiró. Y tú, no sé por qué ustedes dos insistieron en reunirse, pero como resulta que son un equipo en todo lo que hacen, lo permitiré.
María, usaste tus habilidades lentamente para llegar a donde estás y obviamente lograste llegar. Tienes los materiales valiosos que necesitas para hacer que tu medusa brillante evolucione hasta convertirse en una extraña variante de medusa corona o reina, pero arriesgaste demasiado. Clark esperaba que el profesor Wright supiera que había una evolución intermedia para que la medusa princesa se convirtiera en una verdadera medusa reina. Sin embargo, al escucharla decidió que debería investigar un poco. Esta podría ser una fase de evolución menos investigada y podría ser muy importante registrarla. María y Clark podrían publicarlo en la academia para obtener un flujo de dinero decente para usos futuros. Entiendo el error de mis acciones. Cuando vi los limos de fuego no esperaba que tuvieran un ataque de área de efecto. Corrí hacia adelante tratando de pasarlos de la misma manera que los limos de tierra. Aprendí mucho sobre no subestimar a los oponentes. Entrenaré más duro. María parecía un poco confundida al igual que Clark al principio antes de decidir simplemente responder como si fuera normal. Dicho todo eso. Ambos tienen 2 de los puntajes más altos de la clase. Clark el más alto, María el empate en el 5º lugar. Los demás tuvieron ventajas muy afortunadas por lo que me dijeron cuando salieron de la mazmorra. Sin embargo, ambos tuvieron que descansar más que los demás. Esforzarse es bueno aquí en la academia, pero no se arriesguen en el mundo real. Este último consejo fue lo que les dejó el profesor Wright. Ella salió de la habitación para que pudieran seguir sus propios caminos. También tienes una semana libre de clases. Aprende y crece. Una semana libre. María no esperaba esto. Quieren que usemos los materiales que tenemos para intercambiar o hacer que nuestras bestias sean más fuertes. Apostaría cualquier cosa a que, como clase élite, cuando regresemos, comenzarán a hablar sobre espacios para bestias. Dado que somos la clase élite, se espera que ábrelos perfectamente delante de todos los demás. Clark ya había visto el camino por el que los guiaba la escuela. No quiero un espacio para bestias tan pronto. Lit siempre puede quedarse conmigo. María siempre había tenido a Lit a su lado. No permitiría que Lit fuera abandonado solo. Sabes que será más seguro tener a Lit en un lugar mejor durante encuentros peligrosos. Lit no puede cambiar de forma ni nada durante la batalla. Si Lit fuera más ofensiva en la batalla, entonces podría permanecer. Pero, ¿y si estuviera sola en el campo? Área de limo de fuego. Ella se habría quemado. Clark tenía razón, María no quería creerlo. ¿Qué deberíamos hacer durante la semana? ¿Alguna idea? María no estaba de acuerdo en ese momento, así que obligó a Clark a cambiar su tono. Si alguien los hubiera estado observando, notaría la apertura entre ellos que no había existido antes del calabozo. Tú y yo no necesitamos los cristales elementales que surgieron al romper los núcleos de limo. Así que los vendemos y vemos qué podemos comprar en la ciudad. Yo diría que deberíamos mirar algunas tiendas para explorar realmente las cosas. De hecho, tengo cierta tienda que necesito revisar. Clark recordó la tarjeta con la dirección del hombre que decía que coleccionaba materiales de dragones. Entonces iré contigo. Tal vez encuentre algo para que Lit también se fortalezca. No, deberías buscar algo para fortalecer tu espacio de domesticación de bestias. Es mejor que tengas materiales centrales importantes para formar un espacio de bestias único. Eso es lo que estoy haciendo. Encontrar materiales que combinen perfectamente con Lit. Lo estoy haciendo con mis ritmos. Clark permaneció casi en silencio mientras le explicaba esto a María. ¿En serio? Pensé que era un proceso arriesgado que se consideraba un desperdicio de materiales la mayor parte del tiempo. Un sirviente de la mansión de la familia Mourne le había dicho esto a María mientras ella todavía estaba allí. Ella lo había creído ingenuamente pero ahora lo cuestionaba. Encuentra plantas, semillas e incluso algo que sea un núcleo espiritual. Algo venenoso también. Hierbas medicinales también. Ese tipo de cosas pueden ayudar a Lit a crecer mientras descansa en el espacio de domesticación o incluso a recuperarse de una batalla. Clark quería ver a Lit volverse lo suficientemente fuerte como para proteger a María. De esa manera no tendría que preocuparse cuando estuvieran peleando. Es por eso que conservaste tantos cuerpos de duendes.
María hizo una conexión con el motivo por el cual Clark se había aferrado a tantas cosas e incluso había estado cavando en busca de otros materiales enterrados. Clark había pensado que el grupo se había perdido esto, pero se habían dado cuenta de algo. Evitando la pregunta, Clark continuó caminando un poco más rápido. ¿Y cómo nos vamos los dos a la ciudad? No tengo ningún permiso para irme como tú lo tienes con tu mentor. María pensó que sería imposible para ambos irse, por lo que tendría que entregar sus materiales a Kalka para venderlos afuera. No, tengo mis maneras de sacarnos a ambos. Siempre vale la pena hacer algunos amigos entre los guardias. Es una buena lección. María se preguntó qué quiso decir Clark con eso, pero decidió simplemente confiar en él. Sabía que él no se metería con ella intencionalmente y la dejaría en la puerta principal para que se fuera sola. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.